Bienvenidos a un viaje al futuro, uno no tan lejano, donde la línea entre la tecnología y el alma se vuelve borrosa. Hoy les contaré la historia de Elena y su gato Max. Una historia que nos hará preguntarnos, ¿qué significa realmente conectar? En su laboratorio bañado por la luz azul de los monitores, Elena trabajaba sin descanso. Era una mente brillante, pero su mundo se había reducido a esas cuatro paredes y a la compañía silenciosa de su gato atigrado. Max, para Elena, Max era más que una mascota, era un enigma, un universo de emociones que anhelaba comprender. Y como científica, creía tener la solución: el chip empático, un dispositivo minúsculo, una maravilla de la bioingeniería, diseñada para traducir las señales neuronales de un animal en sensaciones humanas comprensibles. Era su obra maestra, su obsesión. Esa noche, el laboratorio estaba más silencioso que nunca. Max dormitaba plácidamente en su cojín favorito, ajeno al dispositivo que cambiaría sus vidas. Con manos expertas y un pulso sorprendentemente firme, Elena realizó el procedimiento. Fue rápido, indoloro. Una pequeña incisión, la colocación del chip. Y ya estaba. Activó la interfaz en su muñeca y contuvo la respiración. Al principio, no sintió nada, solo el zumbido familiar de los servidores y el ronroneo suave de Max. Desilusionada, se recostó en su silla, el peso del posible fracaso cayendo sobre sus hombros. Pero entonces, sucedió. Una oleada de calidez la inundó, una sensación de seguridad y confort tan pura y abrumadora que le hizo sonreír. Miró a Max, que ahora se estiraba, y sintió el placer de sus músculos despertando, la textura de la tela bajo sus patas. Era el contentamiento de Max, fluyendo directamente hacia ella. Funcionaba. El chip no solo traducía, sino que le permitía sentir lo que él sentía. Los días siguientes fueron una revelación. Elena experimentó el mundo a través de los ojos, o más bien, de los sentidos de Max. Sintió la euforia pura de perseguir un punto de luz danzante en la pared. Una alegría tan simple y sin adulterar, que se encontró riendo a carcajadas. Sintió el placer sublime de un rayo de sol calentando su pelaje, una paz que ninguna meditación le había dado jamás. Descubrió los pequeños deleites de la vida de un gato, el sabor intenso del salmón, la emoción de una ventana abierta que trae consigo un concierto de olores del mundo exterior, la comodidad absoluta de acurrucarse en el regazo de la persona que amas. A través de los ojos de Max, Elena comenzó a verse a sí misma de una manera nueva. Cuando llegaba a casa después de un largo día, sentía la oleada de alegría y alivio de Max, un amor incondicional que la recibía en la puerta. Se dio cuenta de que para él, ella no era solo la científica solitaria, era su sol, el centro de su universo. Esta conexión la llenaba, reparando grietas en su corazón que ni siquiera sabía que tenía. El laboratorio dejó de ser una fortaleza y se convirtió en un hogar compartido. Pasaban horas jugando juntas, Elena sintiendo la emoción de la casa mientras movía un juguete de plumas, y Max respondiendo con una agilidad y entusiasmo que ella ahora compartía. Pero no todo era sol y juegos. La empatía es una espada de doble filo. Una tarde, una tormenta se desató sobre la ciudad. Con el primer estruendo del trueno, un pánico helado se apoderó de Elena. No era su miedo, era más visceral, más primitivo. Su corazón se aceleró, sus músculos se tensaron. Un impulso irracional de correr y esconderse la paralizó. Vio a Max, acurrucado bajo el sofá, con los ojos dilatados por el terror. Estaba sintiendo su pánico en toda su magnitud. Una fobia ancestral al ruido fuerte y al cielo enfurecido. Intentó calmarse, pero el miedo de Max era un torrente que la arrastraba. La experiencia fue agotadora. Cuando la tormenta pasó, Elena se sintió vacía, sacudida. La conexión que antes era una fuente de alegría, ahora se sentía como una invasión. Empezó a notar otras ansiedades de Max. El nerviosismo cuando un extraño pasaba por el pasillo, el sobresalto ante un ruido inesperado en la cocina, la ligera frustración de no poder alcanzar ese pájaro al otro lado de la ventana. La vida de Elena se convirtió en una montaña rusa emocional, dictada por un gato. La alegría era más intensa, sí, pero el miedo también. Se encontraba saltando ante sonidos triviales, sintiendo una ansiedad inexplicable
Mientras trabajaba, las emociones de Max se estaban entrelazando con las suyas, y ya no podía distinguir dónde terminaba él y dónde comenzaba ella. Se dio cuenta de que al intentar comprender a Max, estaba perdiendo el control de sí misma. Su propia soledad, que había intentado curar con tecnología, ahora se veía magnificada por la ansiedad constante que sentía a través del chip. Una noche, mientras intentaba concentrarse en un complejo algoritmo, una punzada de tristeza la golpeó. No era aguda, sino una melancolía sutil y persistente. Miró a Max, que estaba sentado junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. En ese momento, Elena sintió su anhelo. Max extrañaba a su madre, a sus hermanos, una vida que apenas recordaba, pero que estaba grabada en su ser. Y mezclado con ese anhelo, sintió una profunda soledad, un reflejo de la suya propia. Estaban juntos, pero ambos estaban solos, a su manera. Esa fue la gota que colmó el vaso. Miró la interfaz en su muñeca, la fuente de tanta maravilla y tanto tormento. El chip le había dado una ventana al alma de Max, pero ¿a qué costo? Había violado su privacidad emocional, convirtiendo sus sentimientos más íntimos en datos para ser analizados, y en el proceso había usado la tecnología como un atajo para evitar el verdadero trabajo de construir una relación a la paciencia, la observación, el amor incondicional. Con un nudo en la garganta, se acercó a Max y la miró, no con miedo ni ansiedad, sino con una confianza tranquila. Elena se arrodilló a su lado, sintiendo el suave ronroneo vibrar a través de sus manos, esta vez sin la ayuda de ningún chip. Era una sensación familiar, reconfortante, que siempre había estado ahí. Levantó su muñeca y, con un simple toque en la pantalla, seleccionó desactivar. No hubo ningún destello de luz ni sonido dramático. Simplemente, el torrente de sensaciones ajenas se detuvo. El silencio emocional fue ensordecedor al principio, como salir de un concierto ruidoso a la calma de la noche. Pero en ese silencio, algo más claro emergió. Miró a Max. Realmente lo miró. Vio la forma en que sus orejas se movían para captar el más mínimo sonido. Vio cómo sus ojos parpadeaban lentamente, en señal de confianza. Vio el ligero movimiento de su cola, que delataba su curiosidad. Todas las señales siempre habían estado ahí. Ella solo había estado demasiado ocupada buscando una solución tecnológica para aprender a leerla. Max se frotó contra su pierna y dejó escapar un maullido suave. Elena sonrió, una sonrisa genuina, libre de influencias externas. Se agachó y lo levantó en sus brazos. Él se acurrucó contra su pecho, y ella sintió su calor, el ritmo de su corazón contra el suyo. No necesitaba un chip para sentir su amor, para entender su miedo o para compartir su alegría.